La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, académico, uno de mis escritores preferidos. Y qué bueno, lo tenemos en vivo, no remoto. Buenos días, Cándido. Buenos días, Ramón, buenos días. Gracias, porque Cándido redujo sus vacaciones, su feriado, al igual que yo, para estar aquí en vivo. Cándido, tú escribiste un artículo la semana pasada que me llamó mucho la atención y me interesó, porque es sobre la seguridad social. Tú la elogias como lo que significó en su momento una gran revolución y que pudo haber sido un instrumento de mayor eficacia. Sin embargo, no ha dado los frutos que debió generar en términos de las pensiones, del sistema de salud y de otras facilidades, otras condiciones para los trabajadores. Vamos a compartir con el público ese artículo de la seguridad social. Exacto. Fíjate, previamente, aquí se estaba hablando de seguridad desde el 1846, mediante una ley de 1979. Porque aquí las cosas duran mucho. Exacto. Después vino 1930, 1939, 1943, 1950, en el 79, en el 81, una ley llamada 1376, la 1896, pero todas ellas eran a determinados sectores, no a la sociedad completa, no a todos los ciudadanos. La sombrilla era muy sectorizada y dentro de un mismo sector también jerarquizada. Acuérdese, la 1896 era a los trabajadores nada más, pero con un tope económico. Y existía el sistema de reparto y era muy exiguo ese sistema de reparto, pero era de reparto. En una sociedad tan pobre el sistema de reparto no puede prosperar. Y entonces ya finalmente en el 2001, luego de 10 años de discusión, nos damos la ley 8701. Para su momento, supóngase, muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que la fragilidad institucional, lo que yo llamo la anomia institucional. Mire, los tres regímenes. El contributivo, le decía a usted que el seguro familiar de salud a los 15 meses ya tenía que estar ahí. Y el seguro de vejez a los 18 meses. Y el seguro de riesgos laborales a los 18 meses. El subsidiado a los 24 meses el seguro familiar de salud. Y a los 36 meses el seguro de vejez. El que tuvo rápido fue el de pensiones. El de pensiones. Sí. El contributivo nada más. Nada más. Pero ¿qué pasa? Que los principios que abordan esa ley son 13 y son muy buenos. Universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia. Pero de esos 13 nada más se cumplen 3. Y entonces no puede ser. Pero a los 10 años esa ley debió ser revisada. Y ahora mire la falencia profunda, que es lo que genera también lo que yo llamo la violencia institucional. El artículo 58 de esa ley dice que si a ese señor lo jubilan o lo pensionan, él no puede tener derecho a cesantía. Porque te están dando, te van a dar, toda la vida te van a proteger. Pero hay instituciones del Estado donde la gente tiene cesantía y pensión. Y pensión. Y pensión a los 4 años de servicio al Estado. Y 8. Y se van como con 200.000. Y hasta menos. Hasta menos, no. Un miembro de la Suprema Corte de Justicia se puede ir teniendo un día, y por la causa que fuere, y sin importar la edad. Por ejemplo, para que usted entienda, y no es personalizándolo, para que la gente vea. Moscoso Segarra. ¿Qué edad tiene Moscoso Segarra? Joven, relativamente joven. Pues ya, él tiene 360.000 en los bolsillos para toda la vida. Y si él se muere, el 80% de ese dinero a su mujer. Eso es lo que llama violencia institucional. Porque el Estado no puede ser tan desigual en el tratamiento de sus ciudadanos. El Estado no puede propiciar. Ahora usted tiene una empresa y usted quiere darle su dinero al que usted le dé la gana, a nadie le importa. Mírelo ahí entonces. Pero hay, por ejemplo, ahora mismo, hay un artículo muy interesante donde dice, los fondos de pensiones, si mañana ese señor, ni lo quiera Dios, tiene una enfermedad terminal o crónica, y le dicen experto, especialista médico, tú no tienes más de 6 meses.
¿Qué es lo que va ahí en términos humanos? Lo que va ahí es que le den su dinero. Ah, no, que hay que hacer un plan para darle su pensión mensual. Pero es a los 6 meses que va a morir, lo que le va a salir es 13,000, 14,000 pesos. En cambio, él con 3 millones puede resolver la deuda, puede decirle a 2 hijos, tengan 1 millón cada uno, resolver algo. Pero no lo protege. A pesar de que el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió una resolución, la 350-03 hace mucho. Pero si usted tiene una enfermedad terminal y tiene la suerte de que le den su fondo de pensiones, entonces usted queda fuera en términos de protección, de seguridad, de discapacidad. Pero además tengo entendido, Cándido, que si tú logras la pensión, no tienes queda fuera de seguro. Queda fuera del seguro. Cuando más lo necesita. Cuando más lo necesita. Entonces, hay que revisarla. Esa es una de las reformas más urgentes que requiere esta sociedad actualmente, que no es solidaria, es prácticamente inhumana y se visibilizó con la crisis de la pandemia. Las ARS ganaron cuarto a borbotones, por eso que yo llamo seguridad social, mercancía y el Dios ganancia o el Dios mercado. Oye, en medio de una crisis, vamos a sacrificarnos todos. El gobierno anterior tuvo que darle alrededor de 5,000 millones. Sí, y luego hubo una resolución en la que la ARS dice, está bien, voy con una prueba, pero tienen que hacerse una de antígeno. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que ser honestos. Aquí hay alrededor de un 25% de pobreza monetaria, pero un 40% que están en la esfera que el Banco Mundial llama vulnerable. Hay gente que no le puede dar 2,000 pesos para hacerse una prueba de esa. So pena de que en el mes las condiciones de alimentación disminuyan significativamente. Y mucho menos gente dando 4,000. Usted veía esa fila. ¿Por qué? Porque para algunos de nosotros 4,000 pesos no es nada, pero en un país donde el salario promedio en la economía formal es 26,000 pesos, cuando usted le saca 4,000 pesos a una gente para una vacuna, para hacerse una prueba, es muy difícil. Por eso es que donde la prueba es gratis son unas filas interminables. Interminables, porque es una sociedad pobre y vulnerable, realmente. Tenemos un 30% que vivimos más o menos, pero después el grueso... Ahora, Cándido, ¿por qué en este país es tan difícil lograr cambios en las leyes o nuevas leyes? Por ejemplo, el Código Penal, todo lo que ha pasado. Y uno coge la ley de primaria, es decir, todo toma mucho tiempo. Mire, aquí hay una élite política y económica que se han acomodado a que siempre, como que siempre todo va a seguir igual. Lo que vos llamabas la riña histórica. A veces hay cosas malas que aquí no han llegado y que bueno, nos da tiempo a ver cómo revisamos. Pero hay cosas buenas que se dan fuera que aquí no se dan. Aquí hay una crisis de representación de la élite política, donde no tiene visión de país, no tiene compromiso, porque ven la mayoría la política como un negocio. Y la política es pasión y compromiso. La política no tiene que ver absolutamente nada con compra y venta, sino con dignidad y honor. Eso es lo político. Por ejemplo, si usted evalúa, y se lo voy a regalar, aunque yo se lo mandé, mírelo ahí, ¿cómo se llama esto? Yo se lo mandé, pero vamos a regalárselo físico, mírelo ahí. Sí, riesgo político en América Latina. Ah, bueno. Hay un riesgo político, pero ahí evalúa que República Dominicana está... Hay 3 países de América Latina que tienen democracia plena. Uruguay, Chile y Costa Rica. Pero Costa Rica es la mitad de la economía nuestra. Sí. Costa Rica nunca ha crecido 5 y 6% como nosotros. Pero en Costa Rica hay más desarrollo humano que nosotros. ¿Por qué? Porque la élite política es buena. Siempre va a haber, ¿verdad?, dónde mejorar, porque eso es lo bueno de la democracia. El sistema educativo es formidable. Extraordinario. En Costa Rica no hay analfabeto técnicamente. Cuando es menos del 5% no existe analfabetismo. Entonces, Costa Rica nos lleva a nosotros como 50 años en educación, desarrollo y salud. Mire, por ejemplo, en Dominicana, la mortalidad materna es 127 por cada 100,000. El promedio de América Latina es 67.
La mortalidad neonatal aquí está en 19, menos de 28 días. 19 y 30 infantil. En Costa Rica está en 9 y Uruguay. O sea, hay una crisis de representación. Cuando esa ley de seguridad social llegó al Congreso, acuérdese que había una oficina de reforma del sector salud, ¿te acuerdas? Y Arismendi Díaz Santana, para mí el mejor experto que tenemos en materia de seguridad social. Eso sufrió una mutilación increíble, pero no a favor de la sociedad. Sí. ¿Y quién hizo esa ley? No fui yo ni usted, el Congreso. ¿Por qué? Porque hay gente que utiliza la política como comerciante y hay empresarios que saben de las debilidades de esos sujetos y van al Congreso para favorecerse ellos con sus intereses, para que la ley se acomode a los intereses de ellos. Yo he dicho que no hay ningún país con una democracia de mediana intensidad como la nuestra, donde el sector empresarial, el sector privado tenga tanta influencia en la política pública. Y eso es dañino para una sociedad. Porque son los contribuyentes de la campaña. Bueno, por lo que fuera, pero es negativo para la sociedad como un todo. ¿Usted ve? Entonces, mire, esa ley de partido político, 20 años. Es más, nosotros trabajamos desde la Comisión de Reforma del Estado en el 96-2000. En el 98 nosotros hicimos, junto con José Ángel Aquino, hicimos el anteproyecto de ley de partido político. En el 98. En el 2002 lo introduce doña Liceló Marte de Barrios y desde el 2002 hasta los otros días. Pero si hay algo que la Junta Central Electoral hizo bueno en el periodo de Roberto Rosario, aunque modernizó algunas cosas muy buenas, fue las 2 leyes, ellos las mandaron al Congreso, acuérdese. Pero esas no fueron las aprobadas. ¿Quién la mutiló? La transformó el Congreso. Esos actores políticos. Por eso hay una crisis de representación. Fue la mayoría PLDista, porque fue un traje a la medida del danilismo. Sigue los partidos políticos. Pero la ley que el Banco Central mandó de lavado, la mandaron al Congreso, donde los partidos políticos eran sujetos obligados. Eso lo quitaron. Lo quitaron. Y esos eran los sujetos más obligados. Más obligados. Pero entonces, ellos quitan, pero no para beneficiar a la sociedad, o para beneficiar a intereses particulares de ellos como actores políticos, o para favorecer a intereses corporativos, privados. En uno y otro casos, no nos favorece a nosotros como sociedad. Y esa no es la labor de los actores políticos, sino buscar lo que más beneficia a la sociedad como un todo y al Estado. Pero esa crisis de representación, no de ahora, sino desde antes, ha generado que somos tan lentos. Por eso, yo le decía a usted fuera de cámara, que invito a todo el mundo a que se lea el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Crisis de Confianza. Esa crisis de confianza en República Dominicana está en 15 de 100 por el BID. Ahora, Latino Barómetro nos acaba de analizar y nos da 14. La crisis de confianza donde nadie cree en el otro, ni en las instituciones políticas. Y eso viene dado, Cándido. ¿Por qué? Porque ha habido lo que se llama una cultura profundamente autoritaria de imposición y yo mando y esto es lo que decido. O los actores políticos y económicos a veces se ponen de acuerdo, pero eso, el sector político recibe beneficios de ese sector privado. Y eso es lo que ha habido. Por eso usted va a ver el informe del Foro Económico Global, que sale ahora el 26, y Transparencia Internacional, que sale mañana, donde hay cierta mejoría en los dos, pero nos toca trabajar demasiado. ¿Por qué? Porque la élite empresarial en el Foro Económico Global de 142 países sigue saliendo con 137. Muy mal. Acuérdese que no hay corrupto sin corruptor. El que soborna en gran medida el sector privado al sector público. Por eso es que se requieren gente, como decía Max Weber. En la política hay 2 tipos de personas. Los que viven para la política y los que viven de la política. Y aquí la mayoría vive de la política. Y un empresariado rentista. Profundamente rentista. Y
profundamente ligado a los negocios del Estado o al papel del Estado en términos de la economía, a la sociedad. Por eso es que siempre apoyan al presidente de turno. Generalmente. Por eso hay muchos políticos que se pierden. El empresariado no tiene lealtad a nadie. Es raro te encontrar que ese empresario es de Danilo, ese empresario es de Leonel. No, ellos son del que esté ahí. Acuérdense, en el 2012, el sector de Santiago. En el 2016, ellos sabían quién iba a ganar. ¿A quién fue que le hicieron cena y le buscaron millones y millones en Santiago? A Danilo. Como ahora mismo lo van a hacer con Abinader si se reelige, que todo apunta que sí que va para la reelección. ¿Tú crees que eso es un clavo pasado, como dicen? Usted sabe que yo soy de la sociedad civil y aquí le encanta de una vez poner a uno un molde. Mire, si el escenario sigue como va, no hay duda de que... Es decir, la economía más o menos creciendo. ¿Cómo va? Mire, Abinader, si sigue como va, le quitó el discurso al PLD. ¿Cuál es, Cándido? El PRD, que muchos ven PRM como una continuación del PRD, pues vamos a suponer que sí, que sea así. El PRD fue un fracaso en términos económicos 78-82, 82-86, 2000-2004, por la causa que fuere. Siempre hubo, ¿qué? Problemas con la macroeconomía, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. ¿Sí o no? ¿Usted qué economiza? Pues Luis Abinader, ese discurso está demostrando que no. Señores, no hay casi en América Latina un país que se haya recuperado con sus debilidades, porque esa pandemia ha sido una crisis demasiado grande. Y además que el 2020, el PLD le dejó un déficit de 6.7 y un endeudamiento de 450,000 para el 2020. Fue el PLD que lo dejó, por la causa que fuera, en este caso fue la pandemia. No vamos a decir que fue... Pero ya el endeudamiento era alto antes de la pandemia. El endeudamiento. Danilo Medina en el 2019. Entre el 2012 y el 2019 llevó de 18,000 a 36,000 millones la deuda. Y lo peor de todo fue que cambió la composición. Pero es decir, antes era 25 bonos multilateral y 75 multilateral y después cambió. Cambió a 78% bonos. Pero las condiciones, porque me decía una pastora, y yo siempre lo repito, que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Supóngase, eso del PLD y ese endeudamiento tan galopante, no había razón de ser, porque era una economía que estaba creciendo a una tasa de 6% con Danilo Medina. Y con un panorama internacional favorable. Y sin crisis internacional, ni crisis local. Oye, entonces... Era el momento para la reforma fiscal. Para la reforma fiscal. Mire, por ejemplo, crecíamos 5 y 6%, pero el gasto público crecía 13% y el endeudamiento 14%. ¿Cómo es posible que tú crezcas 6% y te tengas que desarrollar un gasto público? Entonces, mire qué estamos viendo aquí. No lo digo yo, lo dice Miguel Seara Hatton, que es un profesional que me merece mucha consideración y mucho respeto. No soy amigo de él ni nada de eso, pero uno tiene que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué ocurre? Que ese crecimiento de la economía no ha sido como efecto del endeudamiento per se, sino de las inversiones privadas. Y eso es lo que genera una economía real y saludable, que no sea merced solo al consumo vía endeudamiento, porque es como un crecimiento con pie de barro. Pero cuando es el sector privado, es como la generación de empleo. Si usted me dice mañana que creció 20% el empleo, pero cuando usted ausculta y devela y te dice, de ese 20% el 18% fue público. Eso no es crecimiento. Eso no es crecimiento del empleo en términos reales. Ahora fue el sector privado. Y eso es bueno, porque motoriza de manera más equilibrada. No una persona con macrocefalia. Sí. Crecimiento. Pero este año, Cándido, la política fiscal va a tener que jugar sus roles. Y van a tener que gastar. Ahora el crecimiento no va a ser... Porque la política monetaria va a ser
más sumamente restrictiva. Exacto. Que jugó su papel. Sí. Eso es lo que llaman los economistas. Hubo una retracción como consecuencia de la disminución de los ingresos y que el Estado, en todos los países del mundo, tuvo que hacer mucho gasto público. Eso lo está llamando ahí el Banco Mundial, retracción de la economía a nivel mundial. Lo que está pasando es, que yo le decía fuera de cámara también, que qué paradoja de la vida. Se supone que el 2021 conllevaba mayor incertidumbre y volatilidad que el 2022. Y sucede que todos los expertos te están diciendo que no. Que es ahora. Que ahora, en el 2022, la enorme incertidumbre. Por eso a mí en un programa me preguntaron, ¿cuánto tú le das? Yo le di 8 al gobierno en el 2021. Entonces me decían, ¿cuánto le da ahora en el 2022? Yo le dije, bueno, el FMI dijo que la economía iba a crecer 5, después 9. O sea, el comportamiento, y la economía es una ciencia social, tiene que ver con el comportamiento colectivo de cada uno de nosotros. Y yo le daba 6.5. Y la persona que me entrevistaba dice, no, pero dale 6.8. Es que no es desde el punto de vista de la gestión del gobierno, es que hay demasiados factores exógenos que gravitan e impactan en la economía local y hace que la situación más difícil. Mire, por ejemplo, Miguel Seara decía, vamos bien, el problema ahora mismo es la inflación, pero el 90% de esa inflación es importada. Ahora, ¿cómo mitigar todo eso? Neutralizar, ahí es que el gobierno va a tener que, pero como quiera, va a haber un efecto inflacionario como esa consecuencia. El Banco Central, como consecuencia de esa política restrictiva, cree que va a llegar a la meta de inflación, que serán 4, pero mire, por ejemplo, ayer el aumento de los combustibles fue entre 3 pesos y 8. Eso afecta. Sí, eso es transversal. Eso es transversal y afecta. No, ahí es la volatilidad y la incertidumbre. Y entonces la pandemia, que no sabemos si va a haber más variantes. Yo creo que va a desaparecer a partir de marzo, abril, ya, la pandemia. Pero el problema era geopolítico. En un mundo globalizado. Putin tiene entre ceja y ceja y ojo Ucrania. Y eso no... Él dice también, la meten en la OTAN y me han puesto misiles ahí cerquita. Exacto. Él dice, ¿qué haría si yo pongo misiles en Cuba? Exacto. O en Venezuela. Usted sabe que también Estados Unidos está duro con el problema de Irán y la proliferación de armas nucleares de Irán. Y hay gente que está poniendo signos de interrogación. Y hay gente que cree que este es el año de que China va a invadir a Taiwán. Todo eso es incertidumbre, pero afecta. Y en una economía globalizada, solamente de preverse que hay posibilidades de que Putin invada Ucrania, suben los precios del petróleo. Todo. Y es eso. Y la inflación se va a mantener porque la demanda va a seguir y todavía la oferta. La crisis de los commodities. La oferta no se ha recuperado. No se ha recuperado. O sea, vamos a una breve pausa, que esta conversación está sumamente interesante. Volvemos en unos minutos con Cándido Mercedes. Continuamos con Cándido Mercedes, sociólogo, académico, escritor. Cándido, hay un tema caliente que no podemos dejar de tocar, que es el tema del fideicomiso de Punta Catalina, que ha recibido ataques de diferentes temas. Nuestro amigo Bernardo Castellano, pero también ya habló el PLD, la Fuerza del Pueblo pide que se hagan vistas públicas. El presidente lo defendió ardientemente desde Madrid. ¿Cuál es tu opinión con ese tema? Mire, Participación Ciudadana hoy tiene una reunión para discutir sobre eso. Hoy salió que Participación Ciudadana plantea, es extemporáneo hablar del 50+1, es válido porque habría que hacer una reforma constitucional. Y hay un buen experto que tenemos en PC, José Abreu, que lo puede invitar, que ya escribió para nosotros acerca del fideicomiso. Fíjese, yo vi a Jaime Aristi hablar de que ellos tenían 2 opciones, o una sociedad anónima o el fideicomiso.
El fideicomiso... Pero también tenía la idea de vender una parte. Y se hablaba de vender el 49% y que el Estado se quedaba con el 51%. Ahora bien, con el fideicomiso, que es una nueva normativa para los negocios y que a veces gana el Estado y gana el sector privado. Supóngase que es bueno. ¿Qué es lo que estamos cuestionando en este caso? Y que por eso ya debe ir a vista pública. La Cámara de Diputados tomó esa decisión y la mayoría de los dominicanos y dominicanas ni nos enteramos. Por suerte, Bernardo Castellanos nos puso en atención y todo el mundo ha reaccionado. Ahora bien, ¿por qué es bueno en términos técnicos? Porque cuando usted tiene un equipo técnico que sabe de eso, entonces, desde el Estado, los funcionarios, no hay una preocupación extraordinaria alrededor de una empresa que genera 245 millones de dólares. Es la mayor generadora del país. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes un equipo técnico que te va a garantizar que esa empresa no va a ser utilizada desde el punto de vista del clientelismo y desde el punto de vista, cuando vienen unas elecciones, políticas, metiendo gente por pipa. Eso te lo garantiza un equipo técnico, una comisión técnica, y es bueno. Habría que saber, que nadie lo ha dicho, cuánto se le va a pagar a esa comisión técnica, en qué condiciones van a estar, lo que es el fideicomitente adherente. Ese quizá la parte más espinosa. Más espinosa. Pero aquí se sobredimensionan a veces las cosas. ¿Y usted sabe por qué? Eso hay una explicación sociológica. Acuérdese, el BID acaba de decir que República Dominicana solo un 15% de confianza. Y donde la mayoría en las relaciones interpersonales está en 13. Nadie cree en nadie. Entonces, una sociedad así le es difícil construir un proyecto colectivo. Por eso el gobierno, como decía una vez Abinader, a la democracia se resuelve con más democracia. Una norma que es nueva en República Dominicana, aunque es de 189-11, la ley de fideicomiso y alianza pública-privada. Pero que eso básicamente surgió justamente fue para estimular el mercado hipotecario. La idea no era que fuera fideicomiso público ni nada. Entonces, eso que tenemos que hacer, más transparencia, porque es nueva y hay una crisis de confianza, está ahí todavía. Entonces, ahora, como dice Fuerza del Pueblo, yo estoy de acuerdo que se haga una vista pública donde todos los actores y la sociedad entera opinen, que se invite al ministro de Energía y Minas, que se invite al que se invite a Bernardo Castellanos y otros expertos, que se invite a Jaime, que es muy inteligente y fue administrador, y a todos los sectores, que se busque lo más equilibrado para la sociedad. Pero sí es verdad que hay un elemento de despojo político, en este caso, en el que una comisión técnica tiene que rendirle los resultados a esa fiduciaria. Fíjese que fiduciaria viene de fiducia, confianza. Y entonces eso es lo que tiene que generar. El PC se va a pronunciar en esta semana alrededor de ese hecho. Y transparencia mañana, qué pena que no haya sido antes para haberlo comentado. Mañana, pero yo se lo voy a traer y se lo voy a mandar. Es una evaluación del 2021. Del 2021. Ya involucra a este gobierno. Y Foro Económico Global sale el 26, pasado mañana. Y es muy bueno para vernos cómo hemos ido, si avanzando, si retrocedimos, qué tenemos que hacer. Porque mire qué pasa. República Dominicana sufre de lo que llamamos el síndrome de las expectativas crecientes. En 2020, el PIB creció 6.7, nunca antes en la historia. Es cierto que en la revolución fue 12.5% que la economía decreció, pero el PIB dominicano no llegaba ni a 10 mil millones de dólares. La forma de medición era muy primitiva. Muy primitiva. Pero no llegaba ni a 10 mil, porque era la economía postre, ¿verdad? Café, azúcar, cacao. Pero ahora perdimos 10 mil millones de dólares en un año. Pero mire que... Ya se recuperó. ¿Qué capacidad de recuperación? 94 mil millones fue el PIB ahora, en dólares, 94 mil millones de dólares.
Entonces, eso es bueno. Y América Latina perdió, ¿usted sabe cuánto? 20 millones de empleos en República Dominicana. Es cierto que creció el empleo informal, pero ya parte del empleo formal ya se recuperó. Y usted dirá, entonces, Cándido, no hay una contradicción en que se recuperó el empleo formal y el empleo informal creció a 58.8. Ay, que acuérdese que anualmente se generan 110.000, 120.000 personas que pasan a la población económicamente activa, que el mercado formal, una gran parte, más del 70%, no lo absorbe y se van a la economía informal. Eso está ocurriendo. Entonces, a veces nos olvidamos de dónde venimos. El que se olvida de dónde viene y en qué realidad estaba, sufre de síndrome de las expectativas crecientes. O sea, no puede ser que usted, por ejemplo, tiene 15 días que no comes, usted se perdió por ahí, a usted no le van a dar arroz, habichuela y carne. El médico, por más que usted grite, hay que darle una sopita suave, ni siquiera papa. ¿Para qué? Para que el estómago vaya. Entonces, así mismo es la economía. Hay gente que cuando hacen la crítica, nos olvidamos que en el 2020 esto colapsó. Entonces, tenemos que tener las expectativas crecientes, la esperanza renovada, pero en función del equilibrio de la realidad que anda el mundo, no la sociedad dominicana. Ya usted vio el éxito que República Dominicana ha tenido con Fitur. Nunca antes el éxito había sido tan extraordinario en medio de una pandemia. Yo estuve en Bávaro, Punta Cana, Macao, anduve muchísimo y yo estaba feliz, contento. Lleno los hoteles. Lleno. Y extranjeros que usted no se imagina. Y contento. Yo me imagino esos extranjeros decían, vengan para acá, que aquí es que está Dios, aquí es que está el paraíso. Porque mientras ella está muriendo de frío, aquí el sol lo está quemando. Es esplendoroso lo que estamos viviendo. Entonces, hay que generar ese optimismo. En medio ¿Tú crees que en los próximos años de mantenerse una tasa de crecimiento se va a reflejar? Porque una de las principales críticas es casi ya una frase construida. Es la economía que más ha crecido en los últimos 50 años, sí, pero eso no se refleja en las variables sociales. Es decir, ¿están dadas las condiciones para que ese crecimiento genere desarrollo? Bueno, yo a veces oigo a Rosa Cañete y a Miguel Seara Hartung, ahí está Pavel. Esos son troncos que no se van a... Sí, se necesita mayor inclusión social. Porque lo que genera la violencia no es la pobreza. Lo que genera la violencia en estos países es la desigualdad. Y la desigualdad en medio de la pandemia creció promedio en América Latina y la región 2.9. Creció 2.9. Y la pobreza y todo eso. Entonces, hay que hacer una acción deliberativa y audaz en la inclusión social. Fíjese que nosotros firmamos los objetivos del desarrollo del milenio, ¿se acuerda? Que eran 8. No se ha cumplido. No se cumplieron ninguno. Luego ahí mismo, en el 2012, aquel fue en el 2001. En el 2012 firmamos desarrollo sostenible, 17 puntos. Nada. Tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, muy buena. Casi nada. Letra muerta. Letra muerta. Sí, esa élite política hubiese sido de verdad compromiso cierto con la sociedad dominicana, este país, Uruguay, Costa Rica le quedaran chiquitos. Porque que ahí es que está todo. Es más, yo planteo que si nosotros debimos de asumir todos los partidos políticos el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que son 17 puntos, eso que está planteando el presidente de la República y que yo aplaudo, las reformas, las 13 reformas, si hubiésemos asumido el desarrollo del milenio, el desarrollo sostenible, la Estrategia Nacional de Desarrollo, esas 13 reformas no tendrían sentido. Porque mire qué ocurre. La Policía Nacional, es cierto, descalabro, pero a nosotros se nos olvida, ¿quién es el jefe de la Policía Nacional? Según la Constitución, su artículo por allá 266 de la Constitución. El presidente de la República.
es que la crisis de esa Policía Nacional es una crisis, un fiel reflejo, la vía más expedita para demostrar la crisis de los actores políticos. ¿Qué hacían? Mirar para atrás. Fíjense que tenemos la ley 596-16, que conllevaba 21 reglamentos, y nada más se había hecho uno solo, porque la policía, tú no puedes ser que la ejecute, tú tienes que tener actores externos que ayuden a construir todo eso, como a fiscalizar internamente. Fíjense que la ley habla de la proporcionalidad. La policía no puede, porque me mandó a parar y yo no me paré, tirar. ¿Tú confías que las recomendaciones de la comisión y todo eso se pongan en ejecución? Todo indica que hay una voluntad política y que no hay ese miedo. No nos hemos dado cuenta que la democracia ha avanzado y que la élite política, oiga esto, la élite política tiene que ponerse a tono con el siglo XXI. La ciudadanía es una ciudadanía en proceso de digitalización acelerada. En cambio, las instituciones nuestras y los actores políticos están en el siglo XX. Y cuidado. Bueno, vamos a ponerle el siglo XX. Usted vio ahí un senador que está planteando que el fideicomiso de Punta Catalina se lleve al CES. Lo que le indica a usted que él no sabe qué es lo que debe ir al CES. Se supone que eso es, él lo mandó al Congreso y él es el presidente y para algo fue elegido. Entonces no puede llevar todo al CES, porque entonces, y el rol del Ejecutivo. ¿Me entiendes? O sea, es eso, necesitamos. Yo me puse a hacer aritmética en estos días. Y tenemos 32 senadores. Y senadores que yo como que admire, aprecie. Sí. No, 5, vamos para decir 5. Pero después de los 190 diputados, óyeme, el que de una vez le llega a uno es José Horacio, ¿verdad? Porque qué joven que ha jugado un papel estelar. Pero no llegan a 20. En todas partes usted ve que los congresistas, porque ¿cuál es el primer poder del Estado? El Congreso. Aquí se olvida porque el Ejecutivo hay un hiperpresidencialismo. Y se supone que la Constitución establece que si Ramón Núñez es elegido senador o diputado, ya su obediencia no es al partido, es a la ciudadanía que lo eligió. Pero aquí no, aquí lo del Congreso es lo que diga el partido. Cuando le conviene. Y cuando le conviene. Cándido, qué pena no tener más tiempo. Ha sido una interesantísima conversación comenzando la semana y rompiendo con el esquema de que hoy es feriado. Sí, pero yo estoy guapito porque entonces no vino la compañera suya. No, porque hay que dejarle un día libre. Amables televidentes, continuamos. Nos vamos a comerciales.